Dice Dios en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. De esta manera abrimos nuestro programa Semillas al Aire. Que Dios siembre en tu corazón, de acuerdo a sus perfectos propósitos, mientras escuchamos al hermano Raúl Ferrero. Aquellos 11 muchachos jamás olvidarían aquella última cena con el Señor Jesús. Él los atendió amablemente y les habló palabras realmente inolvidables. Les lavó los pies y saliendo de donde cenaron, ante el significativo emblema de la vid en el muro del templo, les habló de la vid verdadera. Y justo saliendo del muro de la ciudad, levantó los ojos al cielo y le oyeron orar como nunca aquella noche. Muchas gracias, mis amigos, por acompañarme en un programa más de Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Hoy vamos a continuar con el desarrollo y la consideración del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Aquella noche el Señor Jesús se levantó de la cena, ni bien había comenzado, y les lavó los pies. Fue la gota que colmó el vaso de Judas, porque él no esperaba que hiciera tarea de sirvientes, él esperaba a un libertador. Pero el Señor Jesucristo quiso dejarles un gran ejemplo, un inolvidable hipodigma, como veíamos en el programa anterior, un ejemplo que iban a recordar de por vida, un ejemplo de humildad, de servicio, de consideración mutua y de perdón afectivo y mutuo. Cuando terminó de lavarle los pies, nuevamente se sentó a la mesa y les habló de ese ejemplo. Ellos no tenían que creerse grandes. Nadie es mayor que el que le envió. Por eso el Señor dijo varias veces, el Padre es mayor que yo. El Padre había enviado al Señor Jesucristo con una misión al mundo y ahora Él enviaba a sus discípulos al mundo. Bueno, cuando volvamos después del segmento musical, vamos a continuar la lectura del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Judas ha de salir abruptamente de la reunión para traicionar al Señor Jesús. Pero antes de eso, el Señor va a explicar a algunos de sus muchachos que en realidad eso estaba anunciado por la palabra profética del Antiguo Testamento. Él va a convidarle a Judas un bocado de amistad, un bocado de pan con condimentos, un bocado de gentileza y de amabilidad, porque no solo amó a los suyos hasta el fin, el Señor tuvo respeto, amabilidad y una consideración especial hasta con Judas y hasta el último momento que Judas permaneció a su lado, hasta el momento que saldría para traicionarlo y venderlo por un bajo valor. Bueno, mis amigos, como les dije, si usted puede, acompáñeme. Luego de la pausa musical, voy a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, desde versículo 12 al versículo 35. Nos encontraremos aquí con grandes lecciones de lealtad y amor para los discípulos de Cristo. No solo quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna, oh no, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar nuestro corazón. Oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle
Entonces, como les dije, comienzo la lectura allí, Evangelio de Juan capítulo 13, desde versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. El Señor terminó de lavar los pies a sus 12 muchachos, tomó su manto y regresó a la mesa. Y empezó a hablar a los muchachos del ejemplo que les había dado. Un ejemplo de humildad, de servicio y de consideración mutua. Debemos lavarnos los pies unos a otros. Y fue entonces cuando les dijo: bueno, si saben estas cosas, bienaventurados son, dichosos serán si las hacen. Ninguno de ellos debía creerse mayor que su Señor o mayor que otros. Claramente el Señor había dicho que el Padre es mayor que Él, en el sentido de que el Padre le había enviado, Él estaba sujeto al Padre, le obedecía en todo y un día rendiría cuentas. Ahora bien, en el mismo sentido, Él estaba enviando a sus muchachos y ninguno se debía creer superior, importante, mayor.
Todos deberían estar dispuestos al servicio, a la humildad y a limpiarse y perdonarse sus faltas mutuamente. Dichosos serían si lo hicieran. Ahora bien, inmediatamente el Señor hará una aclaración. Les estaba llamando a obedecer su ejemplo y sus palabras, pero él sabía que no todos estaban dispuestos. Había uno que había cerrado contra él su corazón y cerrado sus oídos a su palabra desde hacía mucho tiempo. Dice en versículo 18 el Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, los conozco. Mas todo esto viene para que se cumpla la Escritura, que uno de ustedes me va a traicionar, es decir, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Mis amigos, ese texto leemos en el Salmo 41 y versículo 9. Espero que usted recuerde que cuando pasamos por capítulo 7, en donde el Señor sufrió cierta discordia con sus hermanos, mencionamos ciertos salmos mesiánicos y proféticos que anunciaban el rechazo del Señor. En aquel momento mencionamos el Salmo 31, el 41, el 69 y el 109. Específicamente aquí el Señor cita las palabras del Salmo 41 y versículo 9. Se iba a cumplir en él y en esa noche que el que comía pan con él en su mesa iba a traicionarlo, iba a golpear duramente su vida. Los otros 11 muchachos no entendieron en ese momento de qué se trataba, pero estaba escrito: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El calcañar se refiere al talón del pie. Levantar agresivamente el talón para golpear al otro era símbolo de una traición y una agresión enorme. Al momento, como les decía, los demás discípulos no entendieron el asunto, pero después que el Señor murió, resucitó, Él les enseñó todo lo que de Él decían Moisés, los profetas y los salmos, y después lo entendieron cabalmente. De modo que en Hechos 1 vemos al apóstol Pedro tomando la iniciativa para elegir otro apóstol y citando estos versículos de la traición y caída de Judas. Salmo 41, Salmo 69 y Salmo 109. Ahora bien, con base en lo que estaba anunciado o profetizado en el Salmo 41, y les aclaro, un texto que ni se les cruzaba a ellos por la cabeza en esa noche, tal como estaba anunciado entonces en el Salmo 41 y versículo 9, el Señor se los anticipa. Dice el versículo 19, desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy, es decir, entiendan que tengo el control, entiendan que conozco las cosas, entiendan que estaba anunciado por la palabra profética, se cumpliría y en un momento entenderán que se cumplió. Ahora bien, ¿sabe una cosa, mi amigo? Esa es la preocupación del mismo Dios de todas las Escrituras. Él nos dice en su palabra profética cosas por anticipado para que cuando sucedan, creamos en Él, entendamos que Él anuncia las cosas con anticipación. Lo vemos aquí en Juan 13:19. También el Señor va a mencionar una frase similar en capítulo 14 y versículo 29. Allí leemos de la siguiente manera: y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Capítulo 14, versículo 29. Muy similares palabras a las del capítulo 13 y versículo 19. Mis amigos, el Señor es el mismo Dios de Isaías 41. Si usted lo quiere anotar, 41, 22 al 29, Isaías 44, 6 al 8. Él es el que anuncia las cosas con anticipación, para que cuando sucedan nos demos cuenta que Él es el gran Dios del universo y podamos confiar en Él, su anticipada palabra profética y su exacto cumplimiento. Él tiene el control, su palabra profética lo anunciaba, así iba a cumplirse. Ahora bien, volvamos allí a la escena de capítulo 13 y volvamos al versículo 20. El Señor dice: de cierto les digo, el que
recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Judas Iscariote había dejado de recibir la palabra del Señor, estaba cerca del Señor, era de los 12, pero no era creyente. Él se había unido al grupo con otras expectativas, evidentemente. Con el correr del tiempo dejó de escuchar la palabra del Señor, tenía la bolsa de las ofrendas. Ya nos informó Juan en capítulo 12 de su libro que era ladrón, de lo cual él se informó y entendió tiempo después. Ya nos informó en capítulo 13 y versículo 2 que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor. Y el Señor está dando a entender en versículo 20 que el Padre le había enviado. Entonces el que recibía a él, recibía al Padre. Y ahora él estaba enviando a los discípulos. Los que recibieran la palabra de los discípulos, y eso será más adelante, ¿no?, le recibirían a él. Judas no quiso creer al enviado de Dios. Había cerrado su corazón a su enseñanza. Se fastidió de que lavara sus pies como un sirviente, y en un momento después que le convide el bocado, su corazón se llenará de maldad y saldrá de la cena. Ahora, estimado oyente, fíjese de que en usted no haya un proceso similar. No sea que esté cerca del Señor, no sea que esté cerca de su palabra, no sea que usted esté rodeado de sus discípulos y usted haya cerrado el corazón a la palabra de Dios y su fin llegue a ser trágico. Judas no era un verdadero creyente. Bueno, versículo 21. Habiendo anticipado que Judas iba a cumplir la palabra del Salmo 41 y habiendo hecho entender un poco la responsabilidad de Judas, que él no había querido creer al enviado de Dios, el Señor dice en versículo 21 que se conmovió en espíritu. Se conmovió y declaró: ciertamente les digo, uno de vosotros me va a entregar. Mis amigos, les voy a dar como ciertas divisiones o párrafos al texto que hemos leído en este programa. Versículos 18 al 20, allí tenemos el anticipado conocimiento de Dios y su revelación de quién lo iba a traicionar al Señor. Versículos 21 al 30, tendremos la salida abrupta de Judas Iscariote. Aquello fue plena responsabilidad de Judas. Y por su lado el Señor se conmovió. Sabía todo, pero llegado el momento se conmovió por lo trágico, por lo que significaría, por el fin de Judas. Los discípulos jamás lo habían percibido. El Señor armó ese bocadito de pan mojado con condimentos, ese bocado de gentileza y de amistad. Sí, déjeme decirle que Él se lo convida, Él se lo da, y de parte del Señor fue gentileza, fue gracia y fue consideración a su persona hasta el fin, hasta el último momento que Judas estuvo a su lado. Para Judas, que le lavara los pies había sido inaceptable, que le diera el bocado llegó a ser el colmo. Judas se llenó de maldad. En capítulo 13 y versículo 2 dice que Satanás ya había llenado su corazón con la idea de entregarlo. Capítulo 13 y versículo 27 nos dice que después del bocado se llenó de maldad y Satanás entró en él. Inmediatamente después de ese bocado, Judas se levantó de la mesa, se levantó de la cena y salió. Y el texto allí nos dice que ya era de noche. Los demás discípulos no entendieron bien de qué se trataba. Como tenía la bolsa de las ofrendas, algunos suponían que iba a darle alguna ofrenda a los pobres o hacer compras para el resto de la fiesta. Ellos no entendieron, aunque después sí. Después de escuchar al Señor resucitado, después de la explicación de todo lo que había pasado y todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos, ellos entendieron, pero no en ese momento. Cuando sale Judas, el texto bíblico nos dice que se había hecho de noche. Eso lo leemos en el versículo 30. Además, yo entiendo que se hizo la noche para la vida de Judas. Se hizo la noche eterna sobre su existencia. Fue lamentable y fue trágico. Ahora bien, mis amigos, cuando hubo salido Judas, no antes, el Señor comenzó a darle ciertos mandamientos y ciertas indicaciones.
Eso lo tenemos en el último párrafo de la lectura del programa de hoy, versículos 31 al 35. Tenemos las palabras del Señor entonces después que hubo salido Judas, no antes. Desde el versículo 31 al 32, el Señor comienza a declarar lo que vendría. Ahora, esta es una declaración maravillosa. Él no les dice que va a ir a la cruz y va a suceder todo lo terrible del día siguiente. Bueno, ya se los había dicho en otras oportunidades. El Señor va a declarar lo que vendría, pero con una declaración valiente y triunfante. Todo lo que sucedería de ahí en más iba a glorificar a Dios el Padre e iba a glorificar a Dios el Señor. Más allá del dolor, la injusticia y el espantoso panorama de lo que vendría, sería todo para glorificar a Dios. Como les decía, quiero enfatizar el hecho de que esta es una declaración valiente y triunfante. Era como decir, todo va bien, tengo el control, hay un fin de gloria en todo esto, para Dios el Padre y para el Hijo el Señor. Él vio más allá y se levantó por encima de los nubarrones negros para lograr lo que se había propuesto y había anunciado. Ahora bien, fíjese por favor en versículo 33 que Él les anuncia por primera vez aquella noche que se iba, que los iba a dejar y es más, a donde Él iba no le iban a poder acompañar. Mi amigo, yo espero que usted entienda que hasta ese momento ellos estaban acostumbrados a estar quietos, tranquilos, enseñados y hasta protegidos con Él y por Él, siempre, por años. Nunca el Señor les había dejado. De modo que ese anuncio de que se iba y no le podían seguir, ciertamente debe haberlos desconcertado. Y leemos allí en versículos 34 y 35 que de inmediato les hace dejar de mirarlo a Él, que se iba y dónde vas y todo eso, para que comiencen a mirarse entre ellos, y entonces es cuando les entrega aquel mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo os he amado. En un sentido ese era un mandamiento nuevo y era el tercero de los grandes mandamientos del Señor. En Mateo 22, versículos 36 al 40, Él había sido consultado acerca de cuál era el gran y primer mandamiento. Él respondió, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y Él mismo agregó, el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, en aquella noche el Señor les estaba dando un nuevo y tercer mandamiento, podríamos decir. Ámense unos a otros como yo os he amado. Ámense unos a otros entre ustedes, mis discípulos fieles, como yo os he amado. Alta era y sigue siendo la marca de su ejemplo. Él amó a Pedro con sus imprudencias y sus apresuramientos. Él amó a Felipe y a Tomás en su incredulidad. Él amó a los dos hijos de Zebedeo y a su mamá, pese a que le pidieron algo que provocó el fastidio de los otros. Él los amó hasta el fin, con compromiso, con lealtad, con fidelidad y hasta con paciencia. Él les dijo, ámense unos a otros como yo os he amado. Solo así el mundo reconocería que eran discípulos de Jesucristo y solo así llegarían a impactar al mundo entero. Era una necesidad para la comunión, para la convivencia y para impactar este mundo con la palabra de Cristo. Bueno, mis amigos, terminando el programa de hoy, es bueno preguntarnos, ¿y nosotros lo estamos haciendo? La palabra profética del Señor se cumple y las palabras de sus promesas también. Dios tiene el control, siempre lo tuvo, aunque nosotros a veces ni cuenta nos damos, o como a los discípulos les pasó, ni nos acordamos de ciertos versículos que se cumplieron o se están cumpliendo o todo se prepara para cumplirse. La palabra del Señor se cumple, Él tiene el control. Por favor, cumple tu parte. Es mi responsabilidad cumplir mi parte. No des lugar al diablo, como Judas lo hizo estando al lado del Señor. Ama a los hermanos, ama a los consiervos,
ama al mundo para llevarle el mensaje del Señor y espera en el Señor y en sus promesas. Él tiene pleno conocimiento, su palabra profética se cumple, sus promesas también. Él nos ama y nos ama hasta el fin, y llevando su palabra al mundo, debemos demostrar que aprendimos aquellas grandes lecciones de lealtad y amor para los discípulos de Cristo. Apreciamos de corazón que nos haya acompañado y escuchado. Le esperamos en nuestro próximo programa y recuerde, estamos en www.semillasalaire.com.ar.